Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase de Antiguo Testamento o las enseñanzas de la antigua Escritura. Y bueno, hemos estado trabajando, estudiando algunos versículos aleatoriamente, o vamos a estar estudiando en sí, en esta asignatura, algunos versículos y analizando algunas situaciones que se han presentado durante todo este Antiguo Testamento. Por cierto, disculpando un poco sobre, aquí no es Lucas, vamos a estudiar otros temas, pero se, eh, se, se, se coló un poco, por decirlo así, por error se dejó ese versículo. Bueno, vamos a estudiar Lucas 9:57. Vamos a estudiarles Génesis 4 del 25 al 26. Primero, para ponernos en contexto, para ver un tema importante, uno de los siervos de Dios que de alguna manera ha sido excluido de, de todo lo que es la misión que él tenía, pero también hay que ver o sea, hay que estudiar en profundidad el por qué pasó esto, si en realidad fue excluido por Dios o fue excluido por el hombre, para no decretar o aclarar situaciones. Todo esto vamos a estar estudiándolo en este tema, que posiblemente nos cargue un poquito de más, unas dos, tres clases, porque hay que ver el contexto de todas las cosas. Hay que ver el contexto. Ustedes como pastores que van a dirigir un ministerio, van a tener en cualquier momento de responder preguntas, que esas preguntas en sí van a ser planteadas por su congregación. Personas inquietas que posiblemente lean versículos de la Biblia y le quede unas dudas. Y esas dudas tenemos que buscar e investigar y estudiarlas para poder darle esas respuestas efectivas y que vayan acorde siempre con la voluntad de Dios. Ahora, fíjense, vamos a, a leer este versículo donde dice de Génesis 4, del 25 al 26, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó a su nombre Enoch. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense, aquí vemos un punto importante. Un punto importante, para ponernos en contexto, vemos que luego de que Caín asesinó a, a Abel, Dios hizo o le dio un hijo a Adán, otro hijo. Ese tercer hijo tuvo un hijo, el cual se llamó Enoch. Pero fíjense, luego de eso, cuando en este versículo dicen que se llamó Enoch, dice también, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No especifica en ese versículo por qué, porque nació Enoch, porque Enoch hizo algo para que eso pasara, o porque simplemente hubo un acontecimiento más allá del cual no se ve, no hay indicio, no hay ningún tipo de documentación que nos diga por qué. O sea, anteriormente no se hacía, no invocaban al nombre de Jehová, de Dios, y luego que nació no, sí. Entonces, ahí hubo
tuvo que haber un acontecimiento, tuvo que haber algo que en cierto modo no se publica o no se publicó. Ahora, esto va a estar enlazado porque el cual hay hombres de Dios, siervos de Dios, perdón, siervos de Dios, los cuales son nombrados muy poco, pero han tenido dentro de la Biblia significados enormes, los cuales no se vieron en otros siervos, en otros profetas, como es el caso de Enoch y como es el caso de Elías, que posteriormente lo estaremos estudiando. Pero fíjense en este versículo lo más impresionante y textualmente lo dice la Biblia. Génesis 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es un acontecimiento muy importante. No dice que falleció, que murió. No dice que fue asesinado, fue... No, simplemente se lo llevó Dios. Tampoco da más referencia, luego de este versículo en sí, de qué forma se lo llevó, como es el caso de Elías, que fue de una forma que posteriormente la vamos a estar estudiando. Ahora, parándonos un poco en este acontecimiento, vemos diría, atrás de las cosas, y digo por qué atrás de las cosas, porque luego de un tiempo se fueron dando o se revelaron que había unos libros, unos manuscritos escritos por Enoch, los cuales no fueron en ningún momento colocados en la Biblia. O sea, no fueron estos libros eh, o no estuvieron dentro de la Biblia. Estos tipos de libros, obviamente, o en el caso antiguo, había un jurado donde ellos decían los que iban y los que no iban. Quizás estos jurados estaban, no lo sabemos, no tenemos ninguna exactitud sobre esto, pero quizás tenían algún tipo de influencia y bien sea eh, por alguna parte política o X, donde ellos decidían cuáles libros, cuáles manuscritos iban a ser introducidos en la Biblia. No obstante, siempre la presencia de Dios, mediante la presencia de Dios, mediante las concesiones con esos hombres de Dios, también se involucraba para esto. Obviamente, él es el que ponía realmente cuáles iban a estar dentro de la Biblia, porque es su libro. Es muy, muy imposible decir que Dios no estuvo involucrado en nada de esto. Eso es totalmente imposible. Es decir, que la Biblia no tiene validez y no es así. Pero no obstante, no debemos olvidar que existen acontecimientos que pasaron en la Biblia y que quizás no hubo ese anexo, quizás Dios sí quería mediante Enoch que estos manuscritos que él fue escrito, que lo escribió él, pudieran estar algunos o todos dentro de este libro, pero hubieron situaciones, obviamente también del enemigo, involucrado para que esto no sucediera. Ahora, ¿cuáles fueron estos libros? ¿Y por qué estos libros ahora son nombrados? ¿Por qué antiguamente se fueron escondidos? ¿Por qué? Uno de los libros y las secciones de los libros de Enoch
vemos el primer libro, que es el libro de los vigilantes, un primer libro. Y este libro en sí, o esta primera sección de libros, que fueron 5, él describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nelfins, y narró los viajes de Nos en los cielos. Ahora, estos tipos de acontecimientos, este tipo de acontecimientos de los ángeles caídos, de los vigilantes, hay que ver si estos tipos de narración en realidad están en la Biblia. Y saben que sí, pero él profundiza y narra esos viajes que él tuvo, astrales o de cuerpo. ¿Por qué no? Porque si se lo llevó Dios, podría haber sido estos acontecimientos ciertos y no tienen que ser en ningún momento falsos. Pero claro, la humanidad en ese momento, y quizás en este momento todavía, quizás ahorita, estamos viviendo una situación de despertar, pero también de ignorancia de ciertas manipulaciones del enemigo para que la gente no despierte, para que la gente no vea, para que la gente vea el astral, la parte espiritual, como lo dijeron cuando vieron estos libros que dan fantasías, que dan cuentos de hadas. Pero ¿quién puede decir que es cuentos de hadas o no cuando sabemos que el área espiritual es más real que el área que estamos viviendo en estos momentos? Que Dios se maneja en un ámbito espiritual, que Dios en sí nos creó a su imagen y que nos creó espiritualmente, pero este cuerpo que nos creó es un templo por finito, totalmente, no infinito, finito, y de ahí vamos al área espiritual. Entonces, en este libro, él habla sobre los ángeles caídos, los ángeles caídos, y fueron compuestas entre el siglo 6 y tercero antes de Cristo, después, antes de Cristo. Ahora, básicamente, la introducción al libro de nos dice que fue un hombre justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios para que tuviera versión del santo en los cielos. O sea, él no dice en este libro que los cielos, el manto que tenemos, que tienen todas las personas, porque Dios solamente revela al que quiere revelar las cosas. Y a la mayoría, tenemos el manto. El manto que no vemos lo espiritual. Cuando fallecemos es que vemos lo espiritual. Él habla sobre esto. Se fueron abiertos por Dios para que tuviera visión de estas cosas espirituales. Ahora, en este libro se discute la llegada de Dios a la tierra en el monte de Sinaí, con sus anfitriones para juzgar la humanidad. Y muchos acontecimientos que en este libro fueron bastante contundentes y que él lo delata de una forma no tan imaginaria, no tan, diría, como lo dice, de fantasía. Pero claro, si tú eres una persona que crees en Dios, pero no crees en la parte espiritual, no crees crees en Dios, pero crees que el fin se acaba cuando morimos, cuando dejamos de existir, entonces tienes que analizar en qué Dios estás creyendo. Ahora, el segundo libro fue el libro de las parábolas, el libro de las palabras del no. Estos capítulos se centran en la en la idea del juicio final y el fin del mundo.
Este tipo de libros, o este libro, relata muy sobre lo que fue elevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo. Pero la Biblia dice claramente que fue llevado por Dios. Entonces, en este segundo libro se puede relacionar con lo que dice la Biblia. Yo creo que no hay duda, porque si dudamos de la Biblia, ¿en qué estamos creyendo? Dios nos dice en la Biblia que fue llevado por Dios. Entonces, en este libro relata eso, lo que aconteció cuando Dios lo fue llevado en vida por Dios. Hay otro libro que posiblemente son libros, este libro fue el tercero, quizás fue también tachado de herejía o algún acontecimiento para que no fuera publicado por el nombre ya solamente, que es el libro astronómico. Y este libro contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento, como un conocimiento revelado a Enoch en su viaje del cielo guiado por Uriel, un ángel, ¿no? Ahora, fíjense, él no habla de magia. En este libro no habla de magia, no está hablando de... Porque, claro, relacionas la astronomía como cuando lees en la prensa el símbolo, el signo X o el signo Y, como lo que te va a suceder y es como algo mágico. Eso sí es como, eso sí diría, malo consultarlo, porque en realidad estás tratando de consultar algo que solo Dios sabe lo que va a pasar o lo que te va a pasar. Pero él no, él está hablando solamente la parte astronómica de cuando la descripción de su cuerpo celeste, y de los firmamentos que estuvo viendo en los diferentes cielos que estuvo eh, viajando en ese tiempo. También tenemos el cuarto libro, que también esos cuartos libros, también vemos algo importante. Lo hemos estudiado en los que han pasado por el discipulado de Cristo, cuando estudiamos las revelaciones, que Dios también te revela por los sueños. Y Él narra el libro de las versiones de los sueños. ¿Y este libro de qué trata? De las visiones oníricas que contiene una visión de la historia de Israel. O sea, aquí habla sobre eh, situaciones en sueño que se va a presentar en diferentes sitios, en este caso, la historia de Israel y hasta los que se han interpretado con las revueltas de alrededor de 150 años antes de Cristo. Todo esto revelado en sueños, ¿no? Ese es otro libro, el cuarto libro. Y el quinto libro, que todo es interesante estudiarlo, más que todo por varias cosas. Una, en busca de saber también que en la Biblia tenemos la verdad, pero hubieron personas que hicieron todo para esconder la verdad y todavía lo hacen. Ahora, el quinto libro, la Epístola de Knox, eso se divide en cinco secciones que en ellas tenemos el Apocalipsis de la semana, narra la historia del mundo y los 10 periodos, 7 del pasado,
y tres del futuro. Las exhortaciones también, ¿no? También el nacimiento de Noé, las conclusiones y las epístolas están divididas en dos partes. Bueno, todo una serie de documentación importante que él no dejó. Pero ¿por qué fueron estos libros, estos manuscritos, fueron vegados, fueron escondidos? Y ahora es que se van a la luz. ¿Y por qué motivo en aquel tiempo no se quiso que se supiera que no había escrito estos libros? Quizá lo, quizá lo escondieron hasta que se aprobó los libros que conformaron la Biblia. Quizás no, quizás luego pusieron algún tipo de excusa de que eran, como lo dijeron, cuentas de fantasías, solamente de relatos fantasiosos que no tenían la realidad como tal. Pero en la Biblia dice el acontecimiento de que no caminó, pues no con Dios. Está hablando que caminó con Dios, que él estaba con Dios. Y luego dice, desapareció porque le llevó Dios. Entonces ahí tenemos algo muy importante que analizar, investigar y que ser siempre llevadores de la verdad. Porque Dios quiere que siempre se abra esa puerta, como dijo Jesús. Si tocas, te abriremos. Y si buscas, encontrarás. Entonces hay que buscar la verdad, siempre. Que Dios quiere que siempre se sepa las cosas que Él quiere que se sepan. No las que nosotros queramos encontrar, sino las que Él quiere que se sepa. Entonces, bueno, quedaremos en una pequeña actividad, la cual se la voy a estar colocando, pero más adelante. Vamos a seguir estudiando este tema, muy interesante. Estaremos estudiando un poquito algunas cosas. Y bueno, este tema no, varios temas. La pregunta que tenemos que hacer, y se las voy a hacer, y quiero que la respondan en el foro, que vamos en el segundo, cada asignatura tiene un foro de preguntas, es ¿por qué no fueron incluidos los libros de Enoch en la Biblia? ¿Qué piensan ustedes que fue esto? ¿Por qué no fueron incluidos los libros de Enoch? Estaremos estudiando también Elías, que no se nombra también Elías, que fue llevado por Dios. Así que lo más importante es eh, buscar siempre la verdad en Dios. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.